consagrados a su servicio. Resulta que digo, ya ven, Uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que ilumines nuestro entendimiento, fortalezcas nuestra voluntad, borres todo recuerdo malo de nuestro pasado, ahuyentes cualquier fuerza del mal de nuestra vida, nos llenes de tu amor, de tu paz, de tu santidad. Renunciamos a nuestra voluntad para hacer la voluntad de María, que es la misma voluntad del Padre. Te pido, Santísima Madre, que en esta noche nos ayudes a comprender la importancia de esta consagración. Danos luces para continuar y ayúdanos a encontrar la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Bueno, muy buenas noches para todos. Los que no me conocen es porque no han ido ni al retiro de renuncias o ¿cuál otro ya? Bueno, yo creo que el retiro de renuncias apenas. Pero bueno, miren, Wilson me pidió el favor que si podía reemplazarlo, porque él ya vino de Tierra Santa, inclusive vino ayer y nos encontramos en el aeropuerto, que venía también yo de Barranquilla, que estábamos dirigiendo otro retiro espiritual. Él tenía toda la disponibilidad para venir hoy, pero ¿qué sucedió? Estaba pues ahorita por la tarde terminando unas actividades y organizando todo y siempre empezó a sentirse mal, siempre llega uno agotado y cansado. Entonces, con la seguridad para dentro de 8 días, él va a estar acá. Pero muchas veces uno no sigue una persona, sino que uno sigue a Cristo por medio de las personas. ¿Nuestro fin último cuál es? Cristo. Nuestro fin último es Jesucristo. Si nuestro fin último es Wilson, estamos llevados. Si nuestro fin último es María, sería una práctica satánica esto, porque nos aleja de Cristo. Nuestro fin último siempre debe ser Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro fin y por eso Él debe ser la meta última de nuestra vida. Levante la mano quien se parece a Cristo ya. Levante la mano. ¿Se dan cuenta? Por eso es bonito seguir uno a Cristo. En cambio, si yo dijera, levante la mano quien se parece a Wilson, varios por ahí levantarían la mano. Porque nuestra meta es encontrar la santidad perfectamente y desde la consagración. Entonces, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Qué alegría nuevamente encontrármelos. Muchos de ustedes dirán, ay, ese fue el que nos regañó allá tal cosa en el retiro, no sé qué. Pero miren, el camino de Dios es algo demasiado especial y demasiado hermoso. Para uno seguir verdaderamente al Señor le toca hacer renuncias verdaderas. Uno muchas veces comienza este proceso en la consagración y uno ve que comienza la iglesia a reventar, que no le cabe un tinto a cucharadas. Y va terminando la consagración y quedan unos pocos, pero gracias a Dios en esta consagración se ha perseverado y hay muchos que han estado firmes y fuertes en este camino. Cada uno de nosotros con tropiezos, altos y bajos, como puede ser toda nuestra vida, pero específicamente lo que necesitamos cada uno de nosotros es hacer una renuncia verdadera y seguir a Cristo. Quizás en el retiro espiritual, uno de los frutos más grandes cuando uno va a retiro espiritual es renunciar totalmente. Uno considerarse que es pecador y uno decir renuncio. A mí me ha tocado ver, una vez dirigí un retiro por allá en Doradal, ahora que me acordaba, un tipo que estaba hundido y perdido en las drogas. Y uno diría, no, pues este tipo, ¿qué solución va a encontrar en la vida? Pero muchachos, simplemente esa persona fue al retiro espiritual, se sintió necesitado de Dios, renunció verdaderamente y hasta el día de hoy no ha vuelto a consumir absolutamente nada. Y una persona que había ido a sitios donde se rehabilitaba todo esto, y uno dice, Dios mío, estos son milagros.
o como mujeres que uno ve que había estado toda su vida dedicada a la prostitución, cambian totalmente, renuncian para siempre a todo esto y el Señor les da las gracias de una necesarias. Miren, yo vine del retiro espiritual. Cuando vine del retiro espiritual yo quedé totalmente tocado por el Señor. Yo quise continuar. Yo le dije al Señor, ahora sí te sigo, Señor, con toda. Mentiras, eso le dura a uno ese fogonazo un mes. Un mes. Ya el mes ya estaba borracho, me había caído de la camioneta de mi hermano, me había vuelto nada, ya otra vez estaba nuevamente al licor metido. Casi me mato en la camioneta. Luego de este accidente, luego también por allá en Guatapé casi me voy con otro amigo para una moto, casi nos vamos a la represa. Y nuevamente seguí Enrique. Inclusive yo me acuerdo que llegó mi abuelo y me dijo, mijo, ¿usted entonces qué piensa de la vida? ¿Usted se va a quedar así para toda la vida? ¿Usted no va a reaccionar o qué? Y entonces ahí empieza uno a hacer actos de renuncia verdaderos. Pero una de las cosas que más le va a ayudar a uno siempre va a ser la consagración. ¿Por qué? Desen cuenta que esta consagración es un proceso que llevamos de 9 meses trabajando. La voluntad, primero que todo, porque no es de sentimientos. Porque hay veces que uno decide, uno cuando opta y dice, quiero consagrarme a la Virgen María. Uno a veces dice, Dios mío, ¿por qué soy tan bocón? ¿Y por qué hablo tanto? ¿Por qué? A veces uno se arrepiente y uno dice, pero ¿por qué yo dije esto? ¿Por qué dije aquello? Pero simplemente cuando uno tiene ganas verdaderas de cambiar, una de las cosas que más te va a ayudar siempre va a ser este proceso de consagración. ¿Quién como Dios? Porque el consagrarse no es simplemente de sentimientos, que porque Wilson habla muy bonito, o que porque Juliana o por los predicadores que vienen acá a exponer los temas. No, desen cuenta que hay cosas que uno llega y uno acá sentado y uno es como elevado. Y uno dice, Dios mío, ¿dónde estoy? Pero el Señor nos habla a cada uno de nosotros por medio de cada una de las personas que se para acá. ¿Por qué? Porque el Señor siempre trae un mensaje para darte y siempre quiere un cambio verdadero. Nomás venía yo ayer con Rodrigo y nos encontramos una parejita de matrimonios que viven súper felices, y Rodrigo los estuvo acompañando en el retiro espiritual hace 6 años, y hace 6 años ellos están atrancados por una cosita, por una bobada, y Rodrigo simplemente la palabra que les dijo fue, lo que vas a hacer, hazlo ya. Les dijo eso, una palabra del evangelio. Pues el Señor se la dijo a Judas, pues cierto, pero el Señor le dijo esto a esta parejita y les transformó la vida. Cambiaron de una, ipso facto, de una. Y así hemos sido muchos de nosotros los misioneros, que le hemos dicho sí al Señor y hemos estado en este proceso y hemos tenido este cambio verdadero. Para gloria de Dios, esta semanita estoy cumpliendo 8 años de haber ido a retiro espiritual, de haberle dicho sí al Señor, de haber cambiado en mi vida. Aunque todavía mis compañeros, mis amigos de por ahí donde yo trabajo, todavía esperan la caída mía. ¿Por qué? Porque el demonio no se cansa de persistir, de resistir, de insistir para que uno caiga. Pero entonces, con estas palabras, quiero animarlos a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que le digan sí al Señor verdaderamente, sin miedo. Sin miedo. ¿Qué tienes por perder? Nada, absolutamente nada. Yo estaba hundido en las deudas. ¿Por qué? Porque uno en el mundo necesita dinero, necesitamos plata. ¿Por qué? Porque usted necesita una buena pinta, necesita salir con los amigos o con las amigas y necesita dinero para todo esto, las cosas del mundo. Y apenas a los 7 años termino de pagar mis deudas. Solamente este año he estado viviendo y yo digo, gracias Dios. ¿Por qué? Porque logré pagar todas mis deudas y todo lo que debía y ahora estoy en este camino y sigo al Señor. Pero he reparado todos estos 7 años de toda mi vida pasada, de todo lo que llevaba. No es simplemente que uno sigue al Señor, se toma, es como una pastilla, si se tomara 2 Ave María, la rezara y listo, ya quedaste aliviado. No, se necesita un cambio, un proceso, un comportamiento diferente. ¿Para qué? Para decirle al Señor, Señor, quiero seguirte pero con radicalidad, con berriondera, no de sentimientos, que es que hoy me siento muy mal y hoy no quiero ir. No, ¿cuántos no han querido tirar la toalla? Pero con la gracia de Dios continúa uno y continúa uno avanzando.
pero hay que estar atentos. Dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo así? No basta con orar, también tienes que estar vigilante, vigilar tus amigos, vigilar tus amigas que te invitan para otros lugares, vigilar también en tu familia, vigilar en el sitio donde te encuentres. ¿Para qué? Para no caer, porque fácilmente caemos. El demonio siempre sabe cuál es el lado débil de cada uno de nosotros y él siempre va a estar ahí para buscarte. A muchos de nosotros, pues a mí específicamente, el día más fuerte que siempre han sido los sábados. ¿Por qué? Uno renuncia al mundo, uno está ocupado toda la semana trabajando, uno viene a la consagración, inclusive empieza el proceso de misionero y uno a la lección divina, empieza en este proceso tan bonito de ser misionero. Pero ¿qué pasa? Los sábados el demonio se aprovechaba y me hundía. ¿Por qué? Los sábados era cuando lo invitaban a uno a beber, a rumbear, a farrear los amigos. Y uno se encuentra en la casa, ¿haciendo qué? Nada, viendo televisión, perdiendo el tiempo. Inclusive uno ya estaba habituado a trasnochar 3, 4, 5, 10 de la mañana, trasnochando. ¿Y qué pasaba? Ya uno los sábados en la casa con los ojos abiertos. Vaya, duérmase pues. No es capaz de dormirse uno. Y ese celular suene, los amigos. Hermano, estamos en tal parte, vas a venir, tal cosa. No, no bebes, te tomas una cerveza y punto y listo. Pero mentiras. Se va uno, se toma una cerveza, después no es capaz de parar, está súper contento con los amigos, hablando, nuevamente cae. Ahí se tiró esta parte de la conversión. Y la persona le da dificultad en levantarse nuevamente. Pero santo no es caer, no es de nunca caer. Santo es no cansar de levantarnos todos los días. Eso es santidad. No cansarnos de levantarnos todos los días. Muchachos, es muy fácil predicar del Señor, es muy fácil predicar del amor, es muy fácil predicar las cosas del Señor, pero lo complicado es vivirlo. Lo complicado es renunciar al mundo, a las caídas, a los amigos, a esas amigas que lo llamaban a uno y lo hacían caer. Esto sí es complicado, pero seguir al Señor es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? No es sino decir, Señor, te sigo con radicalidad, voy, me confieso, vivo una Eucaristía bien y listo, ya estás listo, te mueres y te vas para el cielo. Pero ¿qué pasa? Lo complicado es renunciar a esa persona, renunciar a esa música, renunciar a esos malos hábitos que has tenido, a esos vicios. Eso es lo complicado. Y uno muchas veces se va creyendo fuerte. Y uno dice, oiga, yo ya estoy más fuerte que un berraco, yo ya estoy bien. Yo sé, yo tuve una inclinación antes al licor. Y uno dice, no, yo tuve una inclinación y ya, no, para mí no es dañina ni siquiera una cerveza. Pero uno toma una cerveza y no es capaz de parar. ¿Por qué? Porque el que tenga rabo de paja, que no se arrime a la candela, porque se quema. ¿Quién como Dios? Pero miren, esta consagración tiene algo especial. El consagrarse a la Virgen María es algo hermoso. ¿Por qué? Yo he notado un cambio grande en mí. La Virgen María me ha ayudado a continuar en este proceso. Yo solo no sería capaz de hacer absolutamente nada. Yo jamás en la vida me veía predicando acá, hablándole a un montón de gente. Jamás. Inclusive yo muchas veces cuento mi testimonio y yo digo, misionero en contra de mi voluntad. ¿Por qué? Yo no quería ser misionero. Cuando vinimos de retiro, todos los amigos míos con los que estuve por allá molestando, todos me decían, Enrique, vamos a hacernos misioneros. Y yo, oigan, esta gente se enloquecieron, hermano. Pero mi hermanito me fue llevando. O sea que uno en el camino espiritual necesita un bastón, necesita una persona que te ayude. Inclusive uno mira en el proceso de la consagración, uno bien herido por el mundo, uno ve de pronto una niña bien bonita en la consagración y uno dice, hombre, de pronto quizás acá está el cambio para mi vida. Y uno mira a una niña de estas tan bonitas que vienen acá a la consagración y uno empieza a enamorarse y uno dice, entonces uno ya saca las excusas. ¿Qué tal si vamos a hacer las oraciones del consagrado juntos? ¿Ah? ¿Sí o no? Empieza uno y ¿qué tal si ya hiciste el rosario? Ay no, vamos a hacer el rosario, ¿qué? Y empieza.
y empieza un coqueteo, empieza unas cosas, pero ¿saben qué? Esto es peligroso. ¿Sabes por qué? Se te tira la consagración y se te tira la conversión. ¿Por qué? Porque después resultó que salieron a conocerse, se tomaron 2 cervezas, después se dieron unos picos, después quedaron amarrados quizás por cualquier cosa, por cualquier situación, porque el uno estaba muy herido por el pecado, la otra también. ¿Y qué sucedió? Queda uno atado y empieza entonces el proceso de un enamoramiento y un proceso muy bonito, tal cosa, y empieza, y después tuve una pelea. No, yo no voy a ir a la consagración. ¿Por qué no? No voy a ir, y punto. Y empieza un momento y se desbarata todo, absolutamente todo. Miren, yo no sé por qué me trajo el Señor para acá hoy. Inclusive tenía una reunión acá a las 7:30, la tenía. Pero entonces me llamaron y me dijeron: Enrique, necesito que vaya urgentemente y me ayudes porque no puedo. Pero mira, yo sí sé por qué me trajo el Señor. El Señor quería decirte esto al corazón. Mira, comienza este proceso de consagración con tu corazón, en un cambio verdadero. No dejes que nadie te quite este momento para encontrarte con el Señor. No dejes que nadie te quite este proceso de conversión. ¿Por qué? Muchas personas y el demonio ya ha puesto muchos demonios para hacerte caer, para que no te consagres, para que desistas. ¿Por qué? Porque a él no le conviene que te consagres. O sea que no dejes que nada ni nadie te entorpezca este proceso de conversión. Miren, les voy a confesar a ustedes, poquitos que están acá. ¿Saben yo por qué entré a Lazos? Porque yo veía unas niñas tan bonitas y yo decía: hombre, que de pronto esté aquí la novia, la esposa para mi vida. Y yo he sido muy enamorado, muchos que fueron al retiro de renuncias conocen y saben. ¿Y saben qué? Yo me iba a hacer el rosario, yo llegaba acá a rezar el rosario y yo veía que una niña me miraba. Y yo más contento que marrano estrenando lazo. ¡Feliz! Y yo, claro, y empecé. Y la Virgen María sabe cómo lo trae a uno las cosas de Dios. Es como al burro cuando le ponen la zanahoria acá para que ande, y el burro es así, mire, bregando a coger la zanahoria y no la coge, pero va andando. Yo creo que así me trajo la Virgen María. Y cuando menos pensé, estaba de misionero y estaba ya ayudando en los retiros espirituales, estaba predicando, y qué cosa tan hermosa. Y les confieso algo, miren, desde que yo comencé este proceso de ser misionero, jamás en la vida he pensado en dejar de serlo, o en doblar esta camiseta y entregarla, jamás he pensado esto. ¿Por qué? Porque la Virgen María me dio esta gracia después de la consagración de continuar y no desfallecer. ¿Quién como Dios? La batalla y la guerra es fuerte. Estamos entre 2 bandos, entre el bando de la mujer y entre el bando de la serpiente, Satanás. ¿Qué pasa? Toda persona que está en pecado mortal está consagrada a Satanás. Toda persona que está en pecado mortal está consagrada a Satanás. ¿Por qué? Porque eres de él. Si te mueres, te vas para el infierno. Eres de él. Y toda persona que está en gracia de Dios está consagrada a Dios. Está consagrada a María. Por un acto verdadero, simplemente por la oración que rezamos ahorita. Ese es un acto de consagración. Si hay personas que quedan consagradas a Satanás solamente leyendo una oración que ellos ni siquiera sabían y la hacen y quedan consagrados, y luego uno les hace oración y uno se da cuenta de cosas raras que suceden, que se quedan mudos, quedan de una manera, unas cosas solo en oración. Una persona que comienza y que está en gracia de Dios está consagrado ya y comienza este proceso. Y consagrarnos a la Virgen María, des en cuenta, esa es la guerra que hay en el mundo en estos momentos. El que es consagrado a la Virgen y los consagrados a Satanás. Esa es la guerra que hay. Y de ahí no se sale esta batalla y esta guerra. Siempre va a ser esta guerra de esta manera. Porque si nosotros seguimos a María, estamos siguiendo el divino querer de Cristo. Porque Cristo lo quiso así. Des en cuenta que María,
Por María pasan todas las gracias que llegan a cada uno de nosotros. Por eso María es la reina de todos los santos. Hasta el santo más santo, como San Francisco de Asís, San Francisco Javier, que resucitó 154 muertos, como Santa Clara, la Madre Teresa, el Papa Juan Pablo, el Santo Cura de Ars. Primero, todo pasa por María. Por María. Inclusive María, luego San José y luego todos los santos. ¿Quién como Dios? Entonces, nosotros no podemos tener miedo. Muchas personas tienen miedo de consagrarse. ¿Por qué? Porque piensan que es simplemente consagrarme. La gente piensa que es, yo me voy a consagrar y tengo el evangelio. Y entonces la gente piensa que es ponerle algo más al evangelio. Y dicen, qué yugo, qué dolor, qué problema. Pero esto es un engaño del demonio. No es que te estamos poniendo otra cosa. Es que simplemente toda persona, todo bautizado debe de vivir coherentemente su bautismo. Por eso la consagración es la renovación de los compromisos bautismales. Debe de vivir verdaderamente su consagración. Debe de vivir en gracia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? No es que nosotros le estemos poniendo algo nuevo al evangelio y Dios mío, ¿qué es esto? No, simplemente nosotros esto lo sacamos del evangelio. Simplemente de ahí lo sacó Montfort cuando comenzó el tratado de la verdadera devoción. Y nosotros no seguimos sino la única predicación de María. En San Juan capítulo 2, cuando dice María, haced lo que Él os diga. Esa es la única predicación de María. Y esto es lo que seguimos nosotros. Hacer lo que Él os diga. Simplemente, ¿qué estamos haciendo? Luchando y trabajando por este camino espiritual, sin desfallecer y continuando. Y den cuenta que por eso es tan especial esta consagración. ¿Por qué? Nos va ayudando en el intelecto. Inclusive, en estos momentos los demonios más fuertes que atacan al ser humano son los demonios intelectuales. ¿Por qué? Te dan razones para que no te acerques a Dios. Son argumentos de soberbia. Y por soberbia cayó Satanás del cielo. Con la tercer parte de los ángeles réprobos. Cayó. Entonces démonos cuenta, claro, desde aquí es donde comienza. Entonces por eso es tan importante esta consagración y por eso es tan importante consagrarnos. ¿Por qué? Porque la consagración me dice, no puedo vivir en unión libre, no puedo vivir en pecado mortal, no puedo estar vendiendo estos CDs pornográficos, propagando la pornografía. No puedo estar robándole a la gente, no puedo estar diciendo mentiras, no puedo estar diciendo malas palabras, no puedo estar emborrachándome, no puedo ser objeto de escándalo, no puedo estar dando mal ejemplo a los demás. Simplemente es esto, la consagración, vivir verdaderamente nuestro bautismo como debe de ser. La gente se asusta y dice, no, pero es que ¿para qué consagrarnos? Porque la consagración, el objetivo de esta consagración es nuestro fin último, que es Jesucristo. Esto es nuestro fin último. Y les confieso algo, yo toda la vida he querido a la Virgen María desde pequeño. Y también he amado a Jesucristo. Y ahora que soy consagrado a Nuestra Señora, y llevo 7 años de consagración, justo ahora el 8 de diciembre. Y les confieso, ¿saben algo? He amado y he aprendido a amar verdaderamente a Jesucristo. ¿Quién como Dios? Lo he amado, lo he aprendido a amar verdaderamente. Los invito para que hagamos un trabajo que quiero que hagamos. Te invito para que esto dura 2 minuticos. Cierra los ojos. No sé qué hay en tu vida, si falta renunciar, si hay pecados, si hay desórdenes, si tienes un problema moral, que eras casado y no te puedes casar y convives con alguien, si tienes un problema con tu novio, con tu esposo, si tienes una situación económica, si tienes un dolor en el corazón, si estás trabajando y luchando y buscando tu vocación, no sé cuál sea tu problema, tu dificultad en estos momentos. Pero quiero que en estos momentos
hables con el Señor en silencio. Cuéntale al Señor tu problema. En 30 segundos le vas a contar, pero despacio. No lo hagas tan ligero y de contarle un montón de cosas. No, analiza y mira, habla con él. Simplemente háblale al Señor por intercesión de la Virgen. Haz este trabajo y te vas a dar cuenta lo bonito que es. Muy bien, ya les he contado. Y ahora Jesús te va a responder. Jesús te responde. Escúchalo. Él te está hablando ahí, en estos momentos. Bueno, muy bien. Puedes abrir tus ojos. ¿Cómo les pareció el trabajo? ¿Les gustó? Levante la mano a quién le respondió el Señor. Levante la mano. Felicitaciones. Si aprendemos a hacer esto, mira, esto no duró un minuto. Si aprendemos a hacer esto todos los días, vamos a estar aprendiendo a hablar con el Señor. Cuando te acerques a una iglesia, cuando vayas a hablar con el Señor, hazlo de esta manera. Simplemente le vas a decir: Señor, cuéntale tu problema, pero también deja que el Señor te hable y te responda. En cambio, uno llega donde el Señor y: ay, Señor, los hijos, tengo que pagar los arriendos, Señor, se llegó el celular, Señor, tal cosa, Señor, y lo que pasa es que y boom, se acabó. Ay, me cogió la noche, chao. Pero si dejamos ese espaciecito para que el Señor nos responda, es una maravilla. Quizás las personas que no fueron capaces de hacer este trabajo es porque tienen demasiado, puede decirse como grado de dificultad para centrarse en lo que quieres, en lo que buscas, en hablar con el Señor. O quizás los que les faltó fue porque le pidieron muchas cosas, pero el Señor nos responde siempre, de una, ipso facto. A ver, ¿quién nos quiere compartir? Un momentico, una persona que sea capaz de decir: hermano, yo le hablé esto al Señor y el Señor me respondió y me respondió esto. ¿Quién quiere? Sin miedo. ¿Nadie? ¿Ah? ¿Vos? Vení, hermano, a ver. Decinos a ver. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le pediste vos al Señor? Yo le pedí que me enseñara a confiar más en Él. Me respondió que no temiera, que la confianza me quitaba todos los miedos y que siguiera confiando en Él, que la confianza es una firme esperanza. Perfecto. Miren, una cosita chiquitica. ¿Quién más? Hermano, vení. ¿Las mujeres son como más tímidas para esto o qué? O todas le pidieron novio, ¿cierto? Ay, Señor, yo te pido un novio y tal. Y le dijo: mira el del lado. No me te irás. Hermano, contanos, compartinos. Yo le dije que era el miedo. Y él me respondió que él era la vid. Me respondió lo mismo que me salió pues en la carta que nos entregaron el día del retiro. Eso. Tú le dijiste que el miedo, te daba miedo acercarte a él. Unos problemas era el miedo. ¿Y él te respondió? Yo soy la vid. Yo soy la vid. Que permanece en él. Yo soy la vid, permaneced en mí, ¿cierto? Lo dije a través de la intercesión de la Virgen. Ah, perfecto, hermano. Muy bien, hermano. Bueno, miren, esto es vivir verdaderamente la consagración.
Esto es. Y si lo haces tú todos los días con la Virgen María, wow. Y si lo haces este trabajo y de pronto ya no es un momentico, sino que es un cuartico de hora, wow. Y que empiece el Señor a dejar. Miren, las mujeres quedaron heridas en la parte del amor, y una mujer es más necesitada de que la amen. El ser humano, el hombre es como más fuerte en este sentido, aunque también necesitamos que nos amen, pero la mujer es especialmente que necesita más amor, y por eso el hombre y la mujer son el complemento perfecto, porque el hombre es para amarla y la mujer para dejarse amar verdaderamente por el hombre. Pero ¿qué tal si nosotros nos dejamos amar por el Señor? ¿Qué tal si empezamos a hacer este trabajo y el Señor empieza a hacer una obra tan bonita y empieza a hacer esto tan especial y empieza a hablarnos a cada uno de nosotros? Desde ahí podrían salir almas, unos místicos gigantes, pero si uno empieza a hacer este trabajo, ¿quién como Dios? Bueno, vamos al grano. Como hicieron la práctica anterior. ¿Ah? ¿Sí la hicieron o no? Como asustados. Hacer un rosario en la casa de un familiar, amigo o vecino, al que se invite a varias personas, compartir un poco de mi propio testimonio de conversión. Dense cuenta que hablamos, la última clase se habló sobre los devotos, ¿cierto? Las falsas devociones. Entonces decía que los devotos críticos son aquellos que no creen en nada, pero todo lo critican. Los devotos escrupulosos que temen ser demasiado devotos de la Santísima Virgen María por respeto a Jesucristo. Los devotos exteriores que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores. Los devotos presuntuosos que bajo el oropel de una falsa devoción a la Santísima Virgen viven encenagados en el pecado y no buscan salir de él. Los devotos inconstantes que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación. De los devotos hipócritas que entran en las cofradías y se visten la librea de la Santísima Virgen para hacerse pasar por santos. Y finalmente los devotos interesados que solo recurren a la Santísima Virgen María para librarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo. ¿Quién como Dios? Levante la mano, ¿quién tiene alguna de las falsas devociones? Levante la mano, ¿quién tiene falsas devociones? Tenemos muchos de nosotros, tenemos alguna de estas, ¿cierto? Uno a veces es como escrupuloso, le da miedo acercarse al Señor, le da miedo acercarse a la Virgen que por desagradar al Señor. Muchas veces uno también es una práctica de devoción exterior, simplemente con la cadena, con el rosario, con camisas de santos, todo esto, y por dentro hueco y vacío, ¿cierto? Y hasta en pecado mortal. Entonces, den cuenta que cada uno de nosotros tenemos un poquito de cualquiera de estas falsas devociones. Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que empezar a trabajar fuertemente para corregir todo esto. Entonces, continuamos la próxima lección, que es características y efectos de la verdadera devoción. En la página 259. Después de haber desenmascarado y reprobado las falsas devociones a la Santísima Virgen, conviene presentar en pocas palabras la verdadera, que es esta: interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Esta es la verdadera devoción. Y vamos a analizarla cada una de ellas. Devoción interior. Procede del espíritu y del corazón. Es interior. Entonces muchos dirán: Enrique, pero si es interior, entonces ¿por qué ustedes todos los consagrados llevan esta medalla y esta cadena por fuera? Nosotros no llevamos la cadena y la medalla como un lujo. Inclusive por eso cuando usted se va a consagrar,
usted su cadena y su medalla no la puede comprar de oro. ¿Por qué? La Virgen María sí le ha pedido a Montfort. Montfort nos mostraba y decía que debería de ser de hierro o de plata, pero evitar que fuese de oro, porque estas cadenas nos recuerdan que estábamos atados y amarrados al mundo, encadenados a las cosas del mundo, a vicios, a cosas, y ahora estamos encadenados a Nuestra Señora. Somos esclavos de amor, y así entendemos esta esclavitud, esclavos de amor. Como una mamá cuando el niño está recién nacidito que llora, la mamá es esclava de este niño y la familia, todos son como esclavos. Así se entiende esta esclavitud, una esclavitud de amor. Pero des en cuenta, este acto exterior me recuerda de la Virgen María y me ayuda a comprenderla. Nosotros los católicos, nosotros todos los seres humanos, a veces nos olvidamos muy fácil de las cosas. ¿Cómo así? Se olvida uno en el momento que comenzó la conversión. Se olvida uno. Se olvida uno en el momento que decidió seguir al Señor. Se olvida uno de ese amor que tiene uno para con las otras personas. Por eso son tan importantes las imágenes. ¿Por qué? Porque una imagen habla más que 1000 palabras. Como una imagen te puede llevar a condenarte, una imagen también te puede llevar a la salvación. ¿Por qué? Una imagen pornográfica te puede llevar a la condenación, pero una imagen santa te puede llevar a la santidad. Por eso es tan importante llevarla y cargarla. Miren, si supieran todas las conversiones que han llegado por medio de esta medalla. Yo inclusive cuando me consagré, después de consagrarme, yo hice un trato con la Virgen y le dije a la Virgen María: Virgencita, todo el que toque esta medalla, dale una gracia de conversión, que se convierta. Entonces llega la gente y llega y me toca la medalla y yo por dentro, no sabe lo que estás haciendo. Le está llegando una gracia de conversión, y es verdad, y así me ha tocado y me ha pasado. Y entonces, ¿qué pasa? Por medio de esto lleva a una conversión verdadera. Pero esta práctica es más, como les decía, es más del espíritu y del corazón, procede más del espíritu y del corazón, o sea, es interior. ¿Por qué? Porque yo no ni siquiera tengo que salir a gritarle a la gente que soy consagrado a la Virgen María. Yo no tengo que ir diciendo todo esto. Simplemente yo lo vivo verdaderamente. ¿Y cómo lo vivo? Pues rezando el rosario, estando en gracia de Dios, siendo coherente, haciendo mis oraciones, teniendo estos momentos de intimidad tan bonitos con el Señor. Y fuera de eso, no guardando nada en mi corazón. No guardando odio, rencores, resentimientos, simplemente volviéndome un alma reparadora y entregándole y ofreciéndole toda mi vida al Señor. Y por eso lo hago, porque es que es muy fácil uno vivir exteriormente las cosas y hablando y diciendo las cosas, pero como se dice, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra al que sea. Inclusive, ¿por qué no se han convertido todavía en tu familia? ¿Por qué? Te falta conversión. Inclusive una persona se consagra a la Virgen María y uno vive esta consagración según las renuncias del profesor. Si el profesor ha hecho unas verdaderas renuncias y dicta bien estas charlas, muchachos, la gente alcanza unas gracias increíbles de conversión. Y por eso uno cuando se consagra, uno quiere que sea Wilson, Rodrigo, Santiago o alguien que comprenda y sea esto bien y que entienda esto bien, que de pronto no sea una persona que sea bien cruda. ¿Por qué? Porque esto le da a uno una conversión y uno ve a las personas y uno ve la conversión de las personas y uno dice: caramba, si esta persona no pudo, ¿yo por qué no puedo? Si Enrique, que está hundido en el pecado y en los vicios, pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Entonces, des en cuenta que es interior. Es como una pureza de intención, una pureza interior. ¿Por qué? Porque lo malo no es lo que entra, sino lo que sale, decía el Señor. Esto es lo malo, lo que sale y lo que hace daño. Entonces, si yo vivo verdaderamente esta consagración, si yo vivo en el Señor, en María, que es como nos pide más adelante, las vamos a entender. Si yo vivo en ella, muchachos, a mí no me va a faltar nada y me va a dar pena pecar y cometer pecado por desagradar al Señor, porque lo vivo interiormente. ¿Quién como Dios? Segundo,
Esta es una devoción tierna. Entonces muchos dicen tierna, cierto. Las personas entienden como ternura, ¿cómo se entiende la ternura? Más o menos, no sé explicarla, pero más o menos que me ayuden ustedes. ¿Cómo se entiende la ternura de alguien? Uno ve un niño y inspira ternura, ¿pero por qué? Porque es inocente, porque es puro, porque uno ve en esta niña, en esta persona una transparencia total. Así, mire usted pague. Entonces, uno ve como la transparencia totalmente. Y entonces ahí es donde uno empieza y ve que es tierna, porque la persona no guarda como unos falsos intereses y unas cosas y una hipocresía, sino una ternura y una transparencia total para vivir esta consagración. Miren lo que dice acá tan bonito. En las dudas, para que te se esclarezcan totalmente, en los extravíos, para que te convierta al buen camino, en las tentaciones, para que te sostenga, en las debilidades, para que te fortalezca, en los desalientos, para que te reanime, en los escrúpulos, para que te libre de ellos, en las cruces, afanes y contratiempos de la vida, para que te consuele, y finalmente en todas las dificultades materiales y espirituales. María es tu recurso ordinario, sin temor de importunar a tu bondadosa madre ni desagradar a Jesucristo. ¿Cómo así? Es tierna, es decir, llena de confianza. Uno aprende a confiar verdaderamente. Y cuando uno confía en alguien, en esta mamá, es porque uno sabe que va por el buen camino, porque va y es por ahí. Uno se abandona en la Virgen María, uno se abandona en la mamá. Por ejemplo, uno cuando no sabe algo, uno se abandona y confía en las personas. Y es tierna porque es esta confianza verdadera y te va a ayudar en esos momentos de tribulación totalmente. Porque ella no te va a hacer justiciero, ella no te va a señalar y te va a decir, es que vos sois muy malo, vos esto, tal cosa. La Virgen María nos da esta ternura y nos ayuda cuando caigamos a levantarnos verdaderamente. ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero no nos podemos quedar en esta debilidad, tenemos que salir nuevamente. Pero al ver uno que es frágil, tiene que hacer de estas dos maneras. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando estés en gracia de Dios total y estés bien en oración y estés fuerte, comprende que eres débil. ¿Por qué? Porque ahí tienes que llevarlo a la humildad. Porque tú no puedes llegar y decir, no, es que yo ya soy santo, no, yo ya soy bueno, es que yo ya no necesito de conversión, es que yo ya llegué a la meta. Por eso les decía, nuestro fin último siempre va a ser Cristo. Porque ¿cuándo vamos a llegar a esa meta? Nunca, porque Él es Dios. Entonces, entre más grande sea nuestra meta, más vamos a llegar allá. Y entonces cuando estemos de esta manera así, tan elevados y que somos tan buenos y que muchos ya que se creen que orinan agua bendita porque están consagrando, o muchos que se creen que porque entonces ven a una persona que está en pecado y entonces ya la señalan y la juzgan y le dicen, mira esas personas tan malas, mira este como mata, mira este como roba, mira estos lo que hacen en la calle, miren esto. Solo un alma es tan pequeña cuando se escandaliza con los pecados de los demás. Uno no se puede llegar a escandalizar con los pecados de los demás. Simplemente uno tiene que aprender a excusar y a decir, esta persona comete ese pecado por su ignorancia. Donde yo fuera capaz de predicarle y mostrarle el camino, alcanzaría la conversión. Y entonces, cuando tú estás así, comprendes y no te escandalizas por el pecado de los otros, sino que les ayudas a salir de ese pecado. Y cuando te ves que estás por debajo y dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Caí en pecado y no soy capaz y he luchado contra este pecado y vuelvo y caigo y vuelvo y caigo. Y qué debilidad tan brava. Pégate de María, esa es la clave. Si te pegas de Nuestra Señora, te va a levantar. No desfallezcas. Una vez me encontré a una persona y me decía, Enrique, he pecado tantas veces que hasta me da pena mirar al cielo. Me da pena para con Dios. Mucho cuidado. Que ese es el pecado que nunca se perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Desconfiar de la misericordia de Dios. Dios siempre te quiere salvar, Dios siempre que te quiere ayudar, Dios siempre te va a tender la mano.
Y fuera de esto, estamos acompañados de esta mamá tan buena, que es tierna, tiernísima con nosotros, que es una mamá que uno ve esa ternura tan buena, que uno dice, hombre, ¿yo cómo me voy a soltar de los brazos de mi madre? Miren, la clave en esta tierra está en el amor. La clave de todas las cosas de esta vida están en el amor. ¿Sabes por qué? Tú tienes un hijo y es un hijo muy rebelde. Trabaja en el amor y verá, se va a dar cuenta de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque el hijo va a llegar un momento que va a querer salir, irse de la casa y decir, no, yo me quiero ir, es que aquí me joden mucho, tal cosa. Se va. Y cuando le toca comer de lo que ya sabemos todos, que hemos comido muchos, yo lo he comido y mucho, cuando uno está en el mundo y cuando se aleja de los caminos del Señor, ¿sabe algo? Llega y dice, no, caramba, yo porque estoy aquí comiendo algarrobas de los cerdos, me voy para donde mi madre. Virgencita, ayúdeme, levánteme, ayúdeme a levantar, porque la Virgen María te va a comprender, te va a ayudar porque ella vivió en esta humanidad y comprendió, aunque la Virgen María tenía 1000 ángeles para arriba y para abajo y ella podía ver cosas extraordinarias, ella jamás pecó y tenía todo el cielo en ella, bajaba y hablaba con ella y las cosas y comprendía todas las cosas celestiales. ¿Qué pasa? Pero ella te da la mano y te dice, ven, vamos donde nuestro hijo. ¿Quién como Dios? Una vez me tocó un joven en un retiro espiritual, que lo mandaron para retiro. Ese tipo no vivió bien el retiro espiritual, pero ya para lo último, en el recibimiento llegó y yo no sé qué lo tocó el Señor en ese recibimiento, y él dijo, hermano, un tipo que tenía ganas de matarse, no le encontraba sentido a la vida, inclusive lo mandaron al retiro porque quería morir, se quería matar. Entonces él vino, él no se dispuso, yo me acuerdo que era ya cerrado, la charla, cierre los ojos y abría más los ojos. Era increíble, se contradecía todo, pero cuando uno es obligado por algo es lo peor, que lo manden a uno de retiro espiritual. Ahí es donde nosotros tenemos que evangelizar muy bien las personas para que vayan a retiro y se dispongan y traigan una verdadera conversión. Este tipo simplemente empezó, vivió el retiro, entonces él dijo, no, yo quiero ir a un segundo retiro espiritual. En el recibimiento él me dijo, hermano, perdóneme, no viví bien mi retiro, pero quiero ir a otro retiro. Entonces yo dije, no se perdió el esfuerzo, valió la pena. Este tipo volvió a un segundo retiro. En la adoración al Santísimo llegó y el tipo tuvo un momento que cayó al suelo en descanso en el espíritu, como en una liberación, cayó al suelo y empezó a ver unas cosas gigantes que le mostró el Señor. Y llegó y él estaba en el sueño y se le acercó Jesús. Él se dio cuenta que era Jesús porque él no era capaz de mirarlo a los ojos, que él era de rodillas, pero que él trataba de mirarlo y se le agachaba la cabeza, que no era capaz, pero que él sentía que Jesús estaba triste, que Jesús estaba angustiado y él no entendía por qué. Y entonces Jesús le dijo, ven. Entonces él le decía, pero Jesús, ¿por qué estás triste? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué he hecho? Y él decía, te voy a mostrar. Lo cogió de la mano y lo llevó hasta una parte. Y este tipo empezó a mirar, Jesús le mostró y le mostró a la mamá, a la Virgen María. Y él la pudo ver. Y en esos momentos estaba la Virgen María de rodillas, con lágrimas de sangre. Él la vio y él le dijo, por eso estoy triste, porque hacen sufrir ustedes mucho a mi madre. Mira lo que está pasando y esa es mi tristeza. Y la Virgen María llorando. Y este tipo se despertó llorando, angustiado, adolorido, triste, le tuvieron que ayudar y él no entendía esto y por qué yo por qué vi esto y por qué está la Virgen María de esta manera, por qué estaban de esta manera. Y después entendió, el dolor de la humanidad de María es desagradar a Jesús y el dolor de Jesús es desagradar a María. Este tipo tuvo una conversión que lo llevó a esta conversión verdadera y gracias a Dios está en el camino y va en este proceso. Pero des en cuenta lo que es bonito y lo que es especial. El Señor sabe cómo toca cada uno de estos corazones, pero miren que la Virgen María es tan tierna y tan hermosa que ella sabe en qué momento nos va a llevar a este camino de conversión. ¿Quién como Dios?
Esta devoción es santa. La verdadera devoción a la Santísima Virgen María es santa, es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen, y en particular su humildad profunda, fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical, su sabiduría divina. Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen María. Pues estas son las 10 principales virtudes que nosotros analizamos y Montfort analiza, pero la Virgen María es la corona de todas las virtudes. María tiene todas las virtudes y está llena de todas las virtudes. Por eso es santa. Por eso es santa esta devoción, porque María nos lleva a imitar totalmente y a llevarlas con una verdadera devoción. ¿Por qué? ¿Quién está sobrado en humildad? Nadie. ¿En pureza? Nadie. ¿En obediencia? Nadie. Todos nosotros ahí entendemos nuestra debilidad. Entonces, cuando nosotros vemos a María, seguimos sus virtudes, tratamos de seguirla a ella, se convierte en santo. Por esto es la espiritualidad de lazos de amor mariano, y es el camino que nosotros hemos optado de santidad, María. ¿Por qué? Porque por medio de María no tenemos que padecer por las noches oscuras, como mostraba San Juan de la Cruz, San Irineo de León, donde mostraba este camino, que de pronto Wilson ya se los explicaba, que es los caminos de oscuridad y los días, pero nosotros no tenemos que pasar aridez espiritual, dolores, tristezas, no. Miren, es increíble, uno en María avanza espiritualmente más que cualquier otra persona en el mundo. Lo que cualquier persona tratando de ser perfecto en cualquier otra parte avanza en un año, nosotros avanzáramos como si fuera 10 años. ¿Por qué? Porque María lleva la delantera. En María está todo. En María encontramos todo. Por eso el modelo perfecto a seguir. Y por eso es tan especial seguir a esta buena madre. Miren, uno se pone a mirar el Evangelio. A mí me da pesar de los hermanitos separados. ¿Por qué? Analizan el Evangelio y no entienden nada. ¿Por qué? Simplemente analizan, Abraham falló, Moisés falló, todos los profetas han fallado, Adán, Eva fallaron, Salomón falló, que tenía la sabiduría, Salomón, el rey David falló, los apóstoles abandonaron al Señor. Uno se pone a ver la palabra de Dios y no se sabe cuál ha sido más pecuequita de todos. Todos fallaron, todos, absolutamente todos. Y los protestantes predican al rey David, predican a Salomón, predican a no sé quién, pero no predican a María. Les da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué les da miedo predicar a María? ¿Por su perfección o qué? Les da miedo predicar a esta buena señora, esta señora que simplemente nos enseña este camino verdadero a la santidad. Y uno comprende, ahí es donde comprende y uno dice, Dios mío, pero es que Isabel, cuando dice, se llenó Isabel llena del Espíritu, Isabel cuando vio a María se llenó del Espíritu Santo, la criatura en su vientre brincó varias veces de alegría, se purificó. San Juan Bautista en esos momentos, y simplemente Isabel exclama, llena del Espíritu Santo después, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Primero bendice a María y luego bendice a Jesús. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tesa! Y uno comprende esto y uno dice, qué hermoso seguir a María, qué hermoso seguir la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es una verdadera devoción santa. Y no podemos tener miedo. Y no es soberbia decir que la Iglesia Católica es la única que vino a fundar Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos decir que es lo mismo Buda, Mahoma. Cuando Buda trataba de eliminar totalmente el sufrimiento, y Jesús viene a mostrarnos y a exaltar el sufrimiento y a decir, si existiera una masa, si hubiera un molde para mostrar el amor, es el sufrimiento. Por eso el alma del amor es el sufrimiento, y Jesús vino a mostrar esto. Y Mahoma no resucitó, era un profeta, pero no resucitó, entonces no es lo mismo, y enseña otras cosas raras. Pero no es soberbia decir que la Iglesia Católica es la única. ¿Por qué? Porque es la verdad.
Es como si yo digo, mi mamá se llama Rosalba y es la más bonita del mundo. ¿Por qué? Porque es mi mamá. Eso es mi mamá. Entonces, no es soberbia, porque la humildad es la verdad. ¿Quién como Dios? ¿Y qué es santidad? Muchachos, ¿qué es santidad? Santidad no es erradicar pecados de tu vida. No es simplemente erradicar cosas de tu vida. Es un paso, sí, es un paso. ¿Por qué? Porque si tú quieres alcanzar la santidad, hermano, tienes que empezar a renunciar a esos amigos. Tienes que empezar a renunciar a ir a discotecas. Tienes que renunciar a planificar con pastillas artificiales donde son abortivas. Tienes que renunciar al sexo desordenado. Tienes que renunciar a mucho pecado, a todo el pecado. Tienes que renunciar. Pero no es solo el camino a la santidad, es solo un paso. Pero santidad es avanzar todos los días en fe, en esperanza y en caridad. Eso sí es santidad. Por eso, si contemplamos a María, podemos contemplar su fe viva, su caridad ardiente y su esperanza, que es una esperanza que ya se colmó totalmente. Ya en estos momentos María ya se apartó de la fe y de la esperanza, solo vive de la caridad, porque esto va a pasar cuando nosotros lleguemos al cielo. Se va a ir totalmente, todo, absolutamente todo, y solo va a quedar la caridad, el amor. ¿Por qué Dios nos hizo a imagen y semejanza suya? Porque somos semejantes en el amor, porque podemos amar. Hay personas que dicen, yo no creo en Dios, yo no tengo fe, y todos los días hacen actos de fe, porque amar es un acto de fe gigante. Yo creo que mi mamá me ama, eso es un acto de fe, ¿o no? Inclusive el demonio lo primero que ataca es la fe. Cuando empieza usted en el camino de la santidad, lo primero que el demonio ataca es la fe. ¿Por qué? Usted sin fe no necesita confesarse. Usted sin fe, ¿para qué va a rezar? Usted sin fe, ¿para qué va a ir a Eucaristía? Usted sin fe, ¿para qué se va a confesar? Usted sin fe, ¿para qué va a venir acá esto? Entonces esto es lo primero que ataca. Te tumba la esperanza de un cielo, la esperanza de una misión, la esperanza de un encuentro, la esperanza. Es por ejemplo cuando el niño pequeñito le pide al niño Dios, una bicicleta y se la dan a sus padres. Ya ahí está esa esperanza, ya termina esa esperanza. Entonces des en cuenta que esta esperanza, esta fe, esta caridad es siempre guiado desde el Señor. Y María es ese modelo perfecto para que lo sigamos desde ella. Y ella nos va a ayudar a encontrar esta santidad. Miren, quizás muchos de nosotros ya fuimos a retiro espiritual, ya conocimos de Dios, ya comenzaron el proceso de conversión, ya saben que al pecado gas, hay que tenerle fastidio al pecado. Pero les digo una cosa, ya toca dar este segundo paso, muchachos. Ya dimos el primer paso, que gas el pecado. Y si miramos nuestra vida atrás, decimos, gasto, Dios mío, ¿yo en qué momento dejé todas estas cosas? Ya las dejé. Entonces no mires más para atrás, simplemente da un segundo escalón, da un segundo paso, que es que dejarte amar por el Señor. Aprende a dejarte amar por el Señor. El Señor te ama, eres su obra perfecta, eres tú la obra magnífica del Padre, eres creado con amor y debes de regresar al amor. Simplemente aprende a amar y déjate amar por el Señor. Primero hay que amar al Señor con todo nuestro corazón, y no es porque el Señor necesite de nuestro amor y haya muerto de la risa, ámenme porque es que soy su Dios. No, señores, lo que pasa es que uno cuando da, recibe. Entonces cuando amamos, recibimos, y cuando recibimos amor, nos podemos amar a nosotros mismos. O sea que la clave está en el amar a Dios. Cuando yo amo a Dios, me amo a mí mismo, y cuando me amo a mí mismo, amo a los demás. O si no, no tengo amor para dar. Una vez un padre en una confesión me decía, yo me estaba confesando y el padre me decía, mijito, ¿y usted se ama? Y yo le dije, padre, yo sí me amo. Como hoy de lindo canajos. No mentira, yo le decía, padre, yo sí me amo. Y el padre me decía, mijito, ¿sabe qué? Usted si se amara, no cometería esos pecados. Usted si se ama, no cometería esos pecados. Y ahí entendí, y es verdad.
Solo me amo cuando aprendo a amar a Dios y renuncio al pecado y me amo a mí mismo. Y cuando uno está inundado de amor, muchachos, ama a los demás, pero de una manera increíble, y llega al corazón y transforma tu vida de una manera tan grande como a San Agustín, que se volvió obispo. Y encuentra la conversión y comprende lo que te estoy diciendo. Simplemente fastidio al pecado, rechazo al pecado, me monto en este barco, doy un segundo paso, me aprendo a dejar de amar por el Señor. Y fuera de eso, doy otro paso y aprendo a vivir la divina voluntad. Y empiezo a estar en ese divino querer del Señor. ¿Y saben algo? Y te llenas de un amor tan grande y te revientas por dentro y empieza a inundarte de amor el Señor y empiezas a andar bajo su divino querer y ya sabes que le desagrada y ya sabes que Él quiere y te empiezas a inundar de un amor tan grande que decides, me voy de sacerdote, me voy de religiosa. Y uno dice, ¿cómo? Wow, ¿qué es esto? Claro, se entiende y se comprende el amor, pero esto es una gracia que la da Dios del cielo. Como el hermano de la novia mía, llegó, terminó su carrera, su ingeniería, y llegó el Señor y con una piquiñita acá, y dele, y hágale, y hágale, y hágale, y el Señor ahí mire, y dele, y desacomódelo. Cuando de un momento a otro, ¿qué dijo? No, yo no me aguanto esto, me voy para el seminario, voy a vivir una experiencia, vamos a ver qué tal, y ahí va. Lo mismo mi hermanito, llegó, empezó en lazos, empezó a dejarse amar por el Señor. Ya comprendió lo que era el pecado, empezó a dejarse amar por el Señor, comenzó este proceso y dijo, no, yo no soy de ustedes, yo me voy a dejar amar más por el Señor y voy a amarlo más verdaderamente, me voy para el seminario y lleva 6 años en estos momentos, ya el otro año comienza el año pastoral. Wow, qué cosa tan grande, ¿no? Qué increíble. Y por ejemplo venía de Barranquilla, de un congreso que le estábamos dictando, un congreso a 450 misioneros. Y comenzó en lazos, un deseo ardiente. Hace 3 años que estuve con Rodrigo allá estuvimos dictando un retiro y yo me acuerdo de una monjita, de una misionera que empezó con un deseo y quería algo más diferente y decía, Rodrigo, yo quiero amar, pero es que yo comprendo el amor, es que Dios me ama demasiado, ¿yo cómo hago? Me voy a reventar por dentro, ¿qué hago? Pero yo no quiero salirme de esto que he comprendido, de esta espiritualidad tan hermosa que me ha entregado el Señor. Y entonces Rodrigo la cogió y le dijo, bueno, entonces empecemos a trabajarle a esto a ver qué quiere el Señor. Se fue de religiosa y en estos momentos empezó a trabajar ella y ella empezó a vivir como religiosa. Y ahora es la madre de las religiosas de Lazos de Amor Mariano. Y en estos momentos hay 33 mujeres que le dijeron, sí Señor, quiero seguirte. Y ahí van en este proceso. Y wow, uno las mira, yo las veía este fin de semana y yo decía, wow, esto es demasiado amor. Y hay 2 ramas, y ya salieron 2 ramas, y están la rama de las contemplativas y la rama de las activas. Y uno dice, wow, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es todo esto? Y entonces sigue tocando el Señor y dice, no, es que yo quiero también dejarme amar fuertemente. Y sigue tocando las personas. Y ya ahora ha tocado más o menos 30 jóvenes y quieren empezar a vivir como monjes. Y quieren empezar también a llevar este proceso y también trabajar por la vocación sacerdotal. Y ya ahí está en ese proceso. Y se va a empezar a trabajar en Bogotá para los religiosos y los monjes o los sacerdotes de Lazos de Amor Mariano. ¡Wow! Y uno dice, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué está suscitando, Señor? Y llega en un congreso Rodrigo y dice, de pronto los que han sentido inclinación sacerdotal, inclinación religiosa, vengan, pasen hasta acá. Y pasa un montón de gente y un montón de misioneros y gente y sin pena que los vieran y decir, yo siento esto, ¿por qué? Porque no lo puedo hacer. Muchachos, no podemos tenerle miedo a la santidad, no podemos tenerle miedo a la vocación. Y si el Señor nos rasguña y nos dice, hágale, hermano. Muchachos, ¿qué miedo tiene seguir al Señor? Miren, yo vengo hace un mes que me fui a vivir como seminarista, donde mi hermanito, le dije, hermano, yo estoy hasta acá de trabajo y de cosas, quiero ir, ábrame un espacio y ayúdame a buscar una comunidad religiosa donde me pueda hacer de un retirito. Y él me dijo, y le chocaría irse para el seminario, a vivirlo allá. Y yo, ¿cómo de una? Y me fui para allá, y viví como un seminarista. Y hasta me peiné de lado, no me... Pero ¿saben qué? Me fui para allá
y yo comía con ellos, hacíamos las laudes, vísperas completas, yo vivía la Eucaristía con ellos, comía, mientras ellos se iban a estudiar filosofía o teología, yo me iba a leer y a orar y a rezar y a pedirle al Señor. ¿Y miedo de qué? ¿Miedo de qué? Muchachos, ojalá todo hombre fuera capaz de pasar primero por un seminario, porque allá te enseñan a amar a Jesús, te conviertes en un verdadero hombre para una verdadera mujer. Y una mujer no puede tener miedo de que siente algo. Ame, arriésguese a amar. La clave en esta tierra está en el amor. Y si te arriesgas a amar, ¿qué? Y miren, simplemente Rodrigo y yo veníamos ayer por la noche y nosotros comprendíamos y uno decía y decíamos, daríamos toda la plata que nos dijeran, vaya a servir a este retiro, y uno daría toda la plata. ¿Por qué? Porque uno cuando va y da a Cristo se llena de una manera que uno dice, wow, Señor, ¿qué es esto? Y muchachos, les digo algo, yo llevo 8 años en el camino del Señor, y fuera ¿para qué? Para estar uno triste, aburrido, decir, pero qué monotonía, ¿qué es esto? Pero mentiras, uno en el camino del Señor es la felicidad total, porque santidad es sinónimo de felicidad, alegría, libertad, paz, tranquilidad. Eso es el Señor, eso es felicidad, eso es santidad, es amar verdaderamente, amar y dejarme amar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy dando, estoy recibiendo siempre. Y cuando te sientas triste, cuando te sientas aburrido en tu casa, cuando no sepas qué hacer, sal de tu casa, busca un alma y dile, Dios te ama. Y le dices tú esto, y esa persona se pone a llorar y empieza a contarte tu vida. Y tú empiezas a llenarte y no entiendes cómo te llenas. Y no sabes por qué es esto, qué es lo que sucede. Y empieza tu corazón a arder y a decir tú en tu interior y dices, Dios mío, yo no tengo nada de problemas, yo no tengo problemas, yo no tengo nada. Y ahí es donde uno, wow, se queda asustado y dice, por eso es más alegría en dar que en recibir. Porque uno cuando da, recibe. Tú das a Cristo y recibes a Cristo en abundancia. ¿Quién como Dios? Perdón, pero es que a veces me emociono. Bueno, continuemos. ¿Ah? ¿Me había demorado? Bueno, es una devoción constante. Caramba, muchas personas siguen al Señor y llorando a moco tendido y sacan los mocos a pasear y dele y chille y haga pataleta y eso no sé qué. A mí me toca dirigir retiros. Mira, a mí me llaman, solamente este fin de semana estaba dirigiendo este retiro con Rodrigo y a mí me llaman a Enrique que si puede ir a dirigir este retiro, Enrique que si solamente ahora estaba escuchando los correos y todas las cosas y me habían llamado como de 2 lados, de 2 partes. Y miren muchachos, a mí me toca dirigir retiros y en el recibimiento la gente llorando y ahora sí Señor y sí te voy a seguir Señor y la gente, y yo por dentro, yo Señor digo o no digo, Señor digo o no digo, y el Señor a mí no es capaz de dejarme callado y yo tengo que hablar. Y yo siempre digo, hermano, muy bien, muy bonitas tus lágrimas, te felicito, pero yo no creo en las lágrimas muchachos, es que las lágrimas se las lleva el viento, las lágrimas se evaporan, las lágrimas se van, pero uno ser constante. ¿Saben la única virtud que tiene el demonio? Y que nadie se la quita, es la perseverancia. Increíble, ¿no? Ese hijo de madre para atacarlo a uno está pero solo. No, y no se cansa. Y en cambio nosotros decidimos seguir al Señor y lo seguimos de 1 día, 2 días, 3 días. ¿Qué es eso, muchachos? Si vamos a seguir al Señor, sigámoslo con toda, sin miedo, sin miedo. Miren, buscad el reino de Dios y su justicia y todo os vendrá por añadidura, dice el Señor. Yo no sé si es que yo soy muy empeliculado o qué, pero yo me la creí y yo decidí seguir al Señor con toda. Y yo le he dicho al Señor, y mi vocación siempre ha sido para casarme, yo la he sentido en mi corazón, porque eso es la vocación, donde te sientas feliz, donde más ames, eso es lo que quiere el Señor. Y entonces, claro, el Señor que dijo, listo, te voy a probar esta vocación, vamos a ver si sí o no. Y todavía estoy siendo probado, pero gracias a Dios en estos momentos llevo una relación hermosa con mi novia, que la amo con todo mi corazón. Llevamos 2 años, 5 meses y 9 meses que habíamos durado en un proceso antes de ser novios. Y quieren que les diga algo,
Todos los días la amo más cada día, porque yo le he dicho a ella, ¿sabes algo? Nuestro noviazgo es una guerra de amor, el que más ame. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor verdaderamente. ¿Quién va ganando? Hermano, amar es mirar los dos hacia la misma dirección. Dios, solamente Dios. Si miramos a Dios, que se caiga el mundo, que se venga lo que se venga, pero cuando amas, hombre, qué tristeza usted que toda la vida se ponga con una tontería y una estupidez ¿y qué será lo que quiere el Señor para mí? ¿Qué será lo que quiere el Señor para mí? Y se muere y toda la vida quedó pensando usted lo mismo. Si se muere hoy, ¿usted qué pasa? Hermano, ¿cuánto amado? Miren, si yo les contara las experiencias que yo he vivido, ni Rambo, ni la chica superpoderosa, ni Superman las han vivido. Experiencias de experiencias. Imagínense 450 personas el domingo por la noche, y llega Rodrigo y les dice, les vamos a dar la bendición de la Virgen. Cuádrense que les vamos a dar la bendición de la Virgen a todos. ¡Wow! Increíble. Y váyanse preparando porque se viene la bendición para ustedes. Ya estamos organizando la fecha para darle la bendición a cada uno de ustedes. Y pidan las gracias de consagrarse y de renunciar a pecados y de cosas. Y no tengan miedo, simplemente, Señor, ensancho mi corazón para ti. Vienen de retiro. ¿Quiénes vienen de retiro? Muestren, levanten la mano. ¿Qué tal? Yo siempre veía algunos que venían con una cara de ponqué y yo no sabía por qué. Pero esta gente, ¿será que tengo algo raro en la cara, Señor, que están riendo de mí o qué? Y no, es que uno viene. Muchachos, les hago esta pregunta a los que vinieron de retiro. ¿Cómo llegaron de retiro? Derretidos de amor, ¿cierto? Viene uno derretidos, pero derretido de amor. ¿Y saben algo? Quieren que nunca se les vaya esa alegría del corazón. Jamás pequen. Aléjense del pecado y se van a dar cuenta de lo que es esto. Llega uno liviano, ¿cierto? Que llega uno, ay Señor, teneme que voy a empezar a levitar, Señor, cógeme. Ay. Y empieza uno, miren. Y ahí es donde uno comprende. Antes de ir muchos al retiro, suena el reloj despertador. No, Dios mío, ¿por qué? Hay que ir a trabajar, Dios mío, qué pereza, qué cansancio, no le encuentro sentido a mi vida. Y después de retiro, suena el celular o el reloj, la alarma, ¡sí! Y uno no entiende por qué, pero ¿saben por qué? Miren, esto es lo que hace Dios, esto es lo que hace Dios, te da felicidad. Y por eso yo opté ser misionero, porque yo dije, Señor, yo no quiero que nadie se me robe esta felicidad. Donde sea, no importa que usted se vaya, entonces usted dice, no puedo servir en Lazo, listo, se va para su parroquia y le ayuda al Padre y se enciende el fuego y cree una cosa bien rara que le invente el Señor, se le meta a la cabeza y hágalo. O que entonces que no le gusta de pronto estas cosas, entonces métase a otra comunidad, como hay de comunidades hermosas acá en Medellín y en Colombia, los catecúmenos, que se meta uno al minuto de Dios, al Emaús, a la comunidad, wow, comunidades hermosas que han encendido el Espíritu Santo. Y uno puede servir y ayudar en todas estas partes, pero uno desde que esté enamorado y se entienda de Dios y se aparte del pecado y comprenda, gas el pecado. Es de la única manera como puedes perseverar. De resto, si hay pecado en tu vida, no eres capaz de perseverar. ¿Por qué? El demonio te va a estar dando las razones para no perseverar. Pero cuando uno está en gracia de Dios, el Señor le pone en la cabeza siempre las razones para continuar, para dejarse amar. ¿Quién como Dios? Desinteresada. En el mundo uno es más interesado y nos han enseñado un amor interesado. ¿Por qué? Yo te doy una loción, una Isimiyaki, entonces tú me das una, estoy como desactualizado últimamente de lociones. Amor, listo, tan, 2 lociones, ¿sí o no? Y más o menos las dos de 100, 115 mil pesos. Bueno, entonces claro, hay un amor compensado, ¿cierto? Entonces yo te escribo un mensaje, tú me escribes otro mensajito. ¿Para qué? Para que entenderme que hay
hay un amor, pero den en cuenta que es un amor interesado, un amor errado. Nosotros seguimos a María desinteresadamente. ¿Por qué? Porque no la seguimos que porque me va a ir bien en los negocios, que porque me va a ir bien con esta novia, que porque me va a ir bien en no sé qué. Desinterés total, un desinterés total. Cuando una persona es interesada es lo peor. Uno dice, hombre, a uno hasta le fastidian las personas interesadas. Pero cuando uno es totalmente desinteresado y uno da amor, y por eso la clave, como les decía, es amar. Y cuando uno ama de esta manera, no me importa. Y se venga lo que se venga. Y cruces van a venir. Y pruebas, también pruebas por todos lados. Pero simplemente yo solamente me desintereso totalmente de cualquier bien propio, de lo que sea. Simplemente me decido es amar. Y esto es el cielo, desinteresarse totalmente uno por las cosas terrenas, por las cosas del mundo, y solamente dejarse amar por el Señor. Desinterés total, porque uno ve que hay personas que negocian con el Señor, simplemente negocian. ¿Por qué? Porque están con el Señor por un negocio. Y dicen, no, es que yo sigo a Dios porque me va a ir bien, porque necesito un trabajo, porque necesito una novia, porque necesito que mi hijo no nazca enfermo, para que mi hijo esté bien. Eso no es el Señor. El Señor es seguirlo coherentemente, sin pecar, desinteresadamente y santamente. ¿Quién como Dios? Entonces, hay unos efectos maravillosos de la consagración total. ¿Por qué es tan importante el consagrarnos? Y esta consagración, ¿qué efectos trae? Miren, conocimiento de sí mismo. Ahí es donde uno comprende que uno es imperfecto, que uno tiene debilidades. Y anteriormente uno era un soberbio. ¿Por qué? Veía los defectos de los demás y no se veía los de uno. Entonces uno ya comprende todo esto y uno dice, no, Señor, simplemente aprendo a conocerme a mí mismo. Y era como les explicaba ahorita, cuando te conoces a ti mismo, sabes que eres débil, y si te pones a besarte con tu novio, ese beso tan largo, vas a caer fácilmente. Entonces evita esto. ¿Para qué? Para no caer. Si sabes que tienes ambición, has sido muy ambicioso y tienes una ambición muy fuerte, tienes que trabajarle a esto. Si has visto que eres un soberbio y que tienes un grado de soberbia más alto y más elevado, hay que trabajarlo. Y cuando uno se conoce a sí mismo y sabe los defectos y las debilidades, claro, uno dice, ¿qué? Tengo que cambiar esto. Por ejemplo, yo cuando comienzo el conocimiento de sí mismo, yo le digo a la gente, escríbame 20 defectos y 3 cualidades. Le digo a la gente, escríbame 3 defectos y 20 cualidades. Y la gente se enreda y dice, Dios mío, es que no. ¿Pero por qué? Porque no nos vemos sino lo malo. Si aprendiéramos a vernos lo bueno, muchachos, sería diferente esto. Ya tu vida pasada, todo lo que fue atrás, ya. Uno tiene que aprender a hacer esto, la conversión, un paso. Esto quedó sepultado, no quiero conocer más de esto. Te sigo, Señor, ahora en adelante. Ahora comienza una nueva vida, muero a esta vida tardía, a esto que no conocía de Dios, y ahora sigo tu camino, Señor. Participación de la fe de María. Una fe que te hará que no te preocupes por lo sensible y extraordinario. Una fe viva y animada por la caridad que te hará obrar siempre por el amor más puro. Una firme e inconmovible roca, como una roca que te ayudará a permanecer siempre firme y constante en medio de las tempestades y tormentas. Una fe penetrante, eficaz, como misteriosa llave maestra. Una fe intrépida que te llevará a emprender y llevar a cabo sin titubear. Miren, una fe que el demonio no puede tumbar. Una fe tan grande que simplemente tú dices, por aquí es el camino y no me van a sacar de este camino. Esto es
una fe que te lleva a los más grandes milagros, a decir, si yo me alcancé la conversión, mi familia también puede convertirse y acercarse al Señor. Inclusive, esa es una de las gracias que trae la consagración. Si te conviertes tú, se va a convertir toda tu familia. ¿Sabías eso? Si te conviertes tú, verdaderamente se va a convertir toda tu familia. Una promesa de esta consagración. Madurez cristiana. Tercero, madurez cristiana. Hay personas que simplemente se quedan en el sentimentalismo, en los sentimientos. Siento y miento. Sentimiento. Los sentimientos. Dios es un Dios de sentimientos porque Él los creó y los sentimientos son muy importantes en la vida, pero Dios es más de un Dios de convicción. Un niño, uno ve que el niño por todo llora, que al niño hay que irlo educando en una voluntad y una voluntad firme. Uno no puede quedar toda la vida esperando que le limpien los moquitos todos los días. Uno tiene que aprender a madurar y uno madura cuando conoce de Dios y uno dice, hombre, Señor, te sigo radicalmente y yo sé que tus promesas, Señor, lo han dicho, nos vas a ayudar y voy a continuar en tu camino. Porque hay gente que se queda todo con una niñería y una bobada y toda la vida es buscando un director espiritual y nunca lo vamos a encontrar. Porque qué ocupación tan brava, los buenos están ocupados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Simplemente cuando tienes una madurez espiritual es esto. ¿Caíste en pecado? Hermano, levántese de una y vaya, confiésese, busque de Dios y entienda y comprenda el perdón del Señor. Levántese. ¿Ves que estás en aridez espiritual, que estás en un problema? Hermano, incremente la oración, redoble la oración. Eso es que el Señor le está hablando. Más rodilla, pele más rodilla. Que Enrique, es que no sé qué decirle, hermano. Póngase de rodillas y dígale, Señor, no sé qué decirte, pero simplemente que esta rodilla con este dolor te diga que te ama. María, que esta rodilla te diga que te ama y punto. Ya, déjese amar por el Señor. No le diga cosas raras, no le diga, simplemente hable con él un amigo. ¿Por qué dices que eres mi mejor amigo y no pasas casi momentos conmigo, ni me hablas, ni me cuentas tus problemas? Se los cuentas a todo mundo y menos a mí, nos podría decir el Señor. Entonces contémoselos a Él y que nos ayude. Madurar cristianamente es seguir al Señor con radicalidad y con fe, viva y verdadera, y saber que tengo el cielo. Y no es una conversión ahí a medias tintas, sino verdaderamente al Señor lo sigo. Y esto es lo más hermoso, que a uno le da una confianza tan grande que usted simplemente, hermano, confía. Sagrado Corazón de Jesús, si confías en Jesús, confías en el Señor. Muchachos, Dios nos creó. Él es el que sabe las cosas, Él es el que tiene el manual. Si se te daña algo, es el que tiene el manual y sabe. Sería muy ilógico, ¿no? Que si yo invito a almorzar a un mecánico que fue el que creó la Mitsubishi o cualquier carro, no sé, se me ven en estos momentos y tu carro te está fallando y lo invitas a almorzar. Y no le dices y no le cuentas tu problema, hombre, estás perdiendo el tiempo, sabiendo que es un buen amigo. Simplemente le dices, hermano, es que tengo problemas en el encendido, ¿qué hago? Y él simplemente te va a decir, vamos a mirar. Y él, como lo conoce, va a decir, hermano, anda, compra este fusible que vale 50 pesos y lo arreglas. Arreglado. Dios sabe cuál es el fusible que necesita arreglar. ¿Por qué no lo buscamos a Él? Confiemos ciegamente. Y tribulación y problemas, y te ponen problema en la casa, en el trabajo, problemas, y te echan del trabajo, y te sacan de un lado, y te echa la novia, y abren la Biblia y dice, y Judas se ahorcó, ¿y ahora qué hago, Señor? Confía en el Señor, confía en el Señor. Y sales y te cogió el aguacero, te dejó el bus, confía en el Señor, ciegamente en Él. Y todo se destruyó y todo se desbarató. Confía en el Señor. Muchas veces el Señor quiere desbaratar la casa, porque cuando le pone a hacer tanto remiendo se gasta más tiempo. Mejor que tumbe la casa, Señor, y reconstrúyala nuevamente. Quiero poner mi casa en tu roca, Señor. Eres roca firme y nadie me va a mover. Ayúdame, Señor, a confiar más en ti. ¿Quién como Dios? Esta confianza siempre me lleva
a confiar tan fuertemente que el Señor me aparta totalmente del pecado. Ahí es cuando confío en el Señor, tengo una buena comunicación con María y su Espíritu, que es el mismo Espíritu Santo, que es el mismo Dios. O sea, es una comunicación íntima con el Señor, con María. Hay personas que todavía no saben comunicarse con el Señor y es porque nos falta más intimidad con María. A veces también es necesario quedarte contemplando una imagen de la Virgen y decirle: mamá, tú que eres tan buena, ayúdame a agradar a tu hijo. Mamá, tú que eres tan buena, dame más de tu hijo, dame el Espíritu Santo. Mamá, tú que eres tan buena, ayúdame a agradar al Padre. Y eso lo hace la Virgen María y te ayuda, porque aprendes a comunicarte. A veces nosotros no sabemos hablar con el Señor, incluso uno va al Santísimo y uno empieza a decir: hombre, tengo el arroz, yo dejé el arroz en bajo. No, ¿cómo diría? No, eso era cuando no existían las ollas arroceras, ya eso se cuadra solo. Pero ¿será que yo dejé la ropa afuera o no? ¿Sé qué ropa me pongo mañana? ¿Será que yo apagué esto? No, vaya y descargues en el Señor. Y por eso es tan importante hacerlo un poquito larguito, este momento de comunicación con el Señor. Y cuando llegas todos estos pasos, podrás decir: ya no soy yo quien vive, es María quien vive en mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? Mira, yo no sé en qué momento el Señor, la Virgen María me transformaron. Cuando yo era tan herido, yo decía: el amor verdadero no existe, el amor no existe, pura baba. Y ahora me ha transformado el pensamiento del Señor, que yo digo: wow, esto es verdaderamente lo que he buscado toda mi vida. Y ahí es cuando comprendes que esta consagración es vivir la divina voluntad. ¿Por qué? Mira, ¿qué diferencia hay entre hacer la divina voluntad y vivir la divina voluntad? Hacer la divina voluntad y vivir la divina voluntad son dos diferencias. Hacer la divina voluntad es porque me toca. Yo cumplo los mandamientos de la ley de Dios, yo cumplo esto y trato de mirar que se me falte ninguno y todo eso. Esto es hacer la divina voluntad. Esto lo explica muy bien Luisa Picarreta, pero cuando Luisa Picarreta dice vivir la divina voluntad, es saber lo que tu amado quiere. Es como cuando uno ama a la novia y uno cuando está con la novia, solamente con una mirada uno le dice todo. Uno le dice de una, uno la mira y uno ya sabe qué quiere y ya sabe qué le agrada. Y cuando tú conoces también a tu novia, ya sabes qué le da mal genio, cuando está como incómoda, qué le gusta, qué quiere. Y esto es lo que es vivir en este amor. ¿Sabes qué es? Simplemente tratar de agradar al ser que amas. Y ese ser que amamos es Cristo. Y cuando amas desde Cristo, desde esta manera, ya no te sales de su divino querer y comprendes ya todo el divino querer. Y ahí es cuando tú sabes, si vas a decir una palabra fuerte y fea para otra persona y dices: no, esto no le gusta a Dios, por eso me trago esas palabras. Y entonces, que voy a decir esto o aquello, o que voy a hacer este acto, no, porque desagrada a Dios. Pero no porque lo desagrade, sino porque quiero más buscar cosas que le agraden y trato de buscar, innovar y buscar que agrada más a Dios. Esto es verdaderamente comprender todo para mayor gloria de Jesucristo. ¿Quién como Dios? Los invito para que cerremos los ojos. Si podemos apagar la luz, la apagamos. Vamos a hacer esta oración y vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos ayude a entender lo que es esta consagración. No sé la Virgen María por qué me quiso traer hoy acá. No sé si estabas a punto de tirar la toalla. No sé si tienes dolor, tribulación, angustia, soledad, sufrimientos, problemas emocionales, trabajo, qué sé yo, todo lo que hay en el mundo. ¿Quién dijo que sigues al Señor y no vienen las cruces? ¿Quién dices que sigue al Señor y no te vuelve a dar pecuequita? Siempre te dan pecuecas y no te echas mexana. Pero ¿qué pasa? Si tú sigues al Señor con amor, va a ser amor todo lo que te ponga al lado. Lo vas a transformar en amor. Si
viene un sufrimiento, no lo desecho. Como diría Buda, que lo apartaba el sufrimiento. Más bien el Señor sabía, es imposible apartar el sufrimiento del ser humano. Pero ahí si hay sufrimiento, ¿qué hago? Lo transformo en amor. ¿Cómo así? Señor, uno mi dolor a tu cruz por la personita que me hizo tanto daño. Uno mi dolor a tu cruz, Señor, por esta situación económica tan fuerte que estoy viviendo y por las personitas que no tienen nada para comer. Uno mi dolor a tu dolor, Señor, por mi familia. Tú sabes que me duele que estén en pecado y esto es lo que más me duele, Señor. Pero ¿qué pasa? Quiero unir mi dolor a tu dolor, Señor. Hoy te pido, Señor, que toques cada una de estas almas, Señor. Nos enciendas nuevamente este fuego, Señor. Quizás veníamos nuevamente cansados, tristes, adoloridos, con sufrimientos y pobreza, Señor. Somos tan pobres que no tenemos sino dinero y chicharrones. Pero, Señor, te queremos seguir. Somos tan pobres, Señor, que solo tenemos esto, Señor. Señor, te entrego mi corazón. Tú sabes de mi pecado, sabes que quiero seguirte, pero esta maldita soberbia vuelve y nuevamente me sale. No quiero ofender a los que más amo, pero es a los que más odio, Señor. Porque quisiera amarlos, pero simplemente todos los días les recrimino, les miro los defectos, las cosas. No sé por qué no le encuentro nada de bueno a la persona que tengo a mi lado, Señor. ¿Será que me falta tu amor? ¿Será que no he comprendido verdaderamente lo que eres tú, Señor? Señor, este pecado me está hundiendo cada vez más. He buscado las maneras, se me ha confesado 1000 veces, Señor. 1000 veces he caído, Señor. Dame la gracia de alcanzar esta conversión, Jesús. Señor, mi familia está destrozada. Señor, esta situación, Señor. Señor, mamá, ayúdame a encontrarme con Jesús. Cierra los ojos con Jesús. Lo que ha sido este proceso de consagración, cómo te ha dado de duro, cómo te han dado de duro los cambios, cómo ha sido de complicado y de fuerte. Pero aquí estoy, Señor. Dame las razones para continuar, Señor. Dame la razón para no desfallecer. Dame la razón para amar, Señor, a esta persona que me ha hecho tanto daño. Dame razones, Señor, para continuar. Dame razones para continuar y vivir verdaderamente en tu divino querer. Ayúdame, Señor.